Hola nakamas y bienvenidos una vez más al canal. En este video vamos a comentar lo que es Peach Boy Reverse, por lo que vamos a comenzar. Satori Alday o Sari es una princesa alegre y brillante que quiere emprender una aventura porque está aburrida de su pequeño castillo en el campo. Un día una horda de demonios malignos, conocidos como Oni, llaman a su puerta, amenazando la vida de todos en el reino. Afortunadamente son salvados por una viajera solitaria llamada Kibitsu Mikoto, que mata a estos monstruos con un misterioso Peach. Conmocionado por los peligros del mundo exterior, Sari decide emprender un viaje por su cuenta. Poco sabía ella que pondrían en marcha una cadena de eventos que vendrán a determinar el destino de este mundo mágico. Esta serie cuenta con una temporada de anime que tiene 12 episodios, los cuales abarcan hasta el capítulo número 24 del manga aproximadamente. No sé por qué, pero por alguna razón este anime no fue publicado en orden. Si bien los capítulos van del número 1 al número 12, no es el orden correcto de ver de la serie, por lo que tienes que seguir esta secuencia para entender la historia. Yo intenté ver el anime normal, pero no es entendible, se saltan de un momento a otro y no es por la historia, simplemente los capítulos no llevan el orden de continuidad, por lo que tienes que ver la serie o el anime de la siguiente manera. Primero es el capítulo 4, luego el 1, luego el 2, el 7, el 11, el 12, el 5, el 6, el 3, el 8, el 10 y por último está el capítulo número 9. De hecho la temporada terminaría en el capítulo 10, que sería así como el capítulo 11, porque el último digamos que es como el 11.5, es como una especie de OVA o un spin-off, como le quieran llamar, que cuenta una historia que tiene que ver con la principal. Sí, está entrelazado, claro, pero que los sucesos pasan entre el último capítulo, o sea, haz de cuenta que es un capítulo que deberías de ver aproximadamente a la mitad del último capítulo, por lo que es recomendable verlo hasta el último mejor. En cuanto a mi opinión, el anime tiene una historia que podría llegar a ser interesante, y digo que podría porque en general tenemos la historia de un protagonista poderoso que tiene un poder desconocido que quiere ocuparlo para el bien y hacer que todo el mundo se tolere sin importar su origen. Un tema que creo que es tocado en algunos isekais o animes de magia y fantasía, por lo que es un anime más para el sector fanático de estos géneros. No digo que no sea malo el anime, puede llegar a ser un gran sobresaliente entre los parecidos, pero fuera del género no creo que llegue a tener mucha oportunidad. En cuanto a mi recomendación, no hay como tal una que te pueda dar, solo te puedo decir que tiene cada opción y tú decidir cuál elegir, porque del lado del anime no está mal en cuanto a dibujo, animación o historia, pero creo que no destaca en general por nada. Lo considero mucho a la par de su manga. Por otro lado, el manga considero que tiene un buen dibujo que destaca mucho mejor la historia, aunque es un poco más limpio en el aspecto de que casi no refleja fondos y detalles increíbles, pero sientes más la presión de que es un anime seinen que en el manga. También está el hecho de que su manga al parecer no está traducido al español al 100%, al parejo de su publicación. Por lo que vi, el manga va como en el capítulo 50 aproximadamente y yo solo pude encontrar hasta el número 18 en español. De ahí lo tuve que ver en inglés, pero aún tampoco sé si lo van a llegar a traducir o no. Entonces con estas dos opciones es más a tu elección lo que consideres ver. Pasando a la historia, quiero decir que por lo que vi no se siente tan fresca o interesante. Es la típica historia en donde un personaje, en este caso Sari, sale a la aventura sin conocer que posee un poder increíble el cual necesita controlar para poder cumplir el objetivo de su viaje. En esta historia va a ser que no haya discriminación entre especies. Son temas que se ven mucho en los shonen, por ejemplo, tal vez no todos los temas juntos, pero sí en las historias del mismo género magia y fantasía. Incluso en el tercer o cuarto capítulo vemos que apenas decide Sari cuál es el motivo de su viaje y que antes de eso simplemente había salido a la aventura y ya. Esto no es del todo malo y debo de aclarar por qué. En términos generales no puede ser interesante porque ya se ha visto, pero lo que puede llegar a llamar la atención creo que son los personajes que desarrollarán la historia. No digo que todos lleguen a ser de lo mejor o impactantes, pero hay uno que otro que puede llamar tu atención. Es como tener una historia base que por lo general es siempre utilizada, pero los factores que alteran el cómo se desarrollará se dan los personajes y sus diferentes personalidades. Un ejemplo de esto podría llegar a ser Zombieland Saga. Parecería ser un típico anime de idols, pero el hecho de que los personajes sean zombies ya cambia toda la historia por completo, y más porque ese pequeño detalle que cambian de la fórmula general le dan mucha importancia. También algo que tiene, pero que a su vez es un arma de doble filo, es el hecho de los misterios que propone, porque vemos que muchas cosas que no son explicadas, como el origen del poder del melocotón, las verdaderas ambiciones de algunos personajes o las
las misiones o papeles que terminarán desarrollando por su personalidad, ya que hay varios personajes que se presentan muy poco y no se sabe mucho de qué hacen ahí. Son cosas que fácilmente podrías interpretar, pero que sería interesante que te crearan un misterio detrás de todo esto para resolver, cosa que no hace la serie. Le toma poca importancia, o como no fue tocada en esta primera temporada, pasan desapercibidos. En cuanto al final, no fue del todo satisfactorio. Antes de eso no vemos batallas muy increíbles, todas podrían ser justificadas con el poder del guión, aunque no fuera así, simplemente es lo que se siente. Pero el hecho de que no haya como tal un motivo para seguir la historia o que pidas una nueva temporada es un poco aburrido. Sí podría ser interesante ver cómo continúa la historia principal, pero como tal es el solo saber cómo sigue la historia. No hay un cliffhanger que te motive a continuar, por ejemplo con el manga. Falta ese factor especial. En cuanto a la animación, creo que el dibujo es bueno, no el mejor que he visto, pero sí sabe resaltar lo que es interesante, como por ejemplo los ataques de los Onis que destrozan todo, como una ciudad o un muro resistente. También en los combates no es que sea malo, pero no llega a ser esa animación que te hará recordar un combate en específico, porque todos son muy genéricos. De ahí en fuera no hay mucho que me llame la atención de comentar en cuanto al anime. Pasando a lo que es el manga, debo de decir que el dibujo me parece muy bueno en cuanto a los personajes y expresiones. Sientes la intensidad, el odio o incluso el rencor de los personajes en cada uno de los rostros que nos muestran, pero no es de mis cosas favoritas que no sea tan gráfico con los escenarios. Por ejemplo, en la ciudad que es destruida completamente, nunca vemos como tal la magnitud de la destrucción, solo se enfoca en escenas que no muestran todo lo destruido, pero sí tiene sus detalles como los pequeños y sutiles flashbacks que determinan a los personajes a tomar ciertas decisiones. El caso más notorio es cuando Mikoto se ve reflejado en Meki y le perdona la vida mientras que solo le quita sus poderes. En cuanto a los favoritos, creo que mi antagonista favorito es Sumeragi. Puede llegar a ser un interesante antagonista al final, pero le falta un poco más de desarrollo en cuanto a sus planes, aunque el diseño creo que es un poco aburrido y es más que 100% posible que en algún punto llegue a tener una transformación. Todavía no se siente el peso de que va a llegar a algo ser importante. En cuanto al personaje odiado es Houto, porque es un personaje que de momento la verdad a mí me hace parecer que no aporta nada para la historia. Sí ha sido incluido, pero el hecho de que llegue a ser de los principales está de más. Bien podría seguir sin él el viaje y no pasaría nada. Incluso esto se ve reflejado en la batalla final, donde tuvieron que darle un power up de la nada para poder estar al nivel de las demás chicas. En cuanto a mi waifu de la historia es Sari, pero personalmente me gusta más su diseño del inicio. Entiendo por qué tiene que cambiar su apariencia, pero hasta cierto punto me es irrelevante. No hay como tal un punto en donde se discriminaba a las chicas por salir a la aventura, mucho menos porque su grupo en mayoría son mujeres. Es como tiene una buena intención, pero es innecesario, como cuando Sakura se corta el cabello en Naruto. Es el mismo caso aquí. Ya por último, la muerte que más resaltó, la que más me impactó, podría haber sido la de Frau. En el momento me pareció muy interesante, pero pues es algo que siempre es arriesgado. Cuando llegas a matar a un personaje principal y no justificas bien tanto el regreso como el hecho de que lo hayas matado, es un poco malo para la historia. Y aquí pasa algo parecido. Puede que se justifique con el hecho de que no sabemos su verdadero origen y que tenga una amiga que es un ángel, pero lo tomaron muy a la ligera, al punto de simplemente dejarlo de lado. Es entendible que los personajes de la historia, sus compañeros de viaje, no les interesaría saber todo este trasfondo, pero al público en general que está viendo la historia por detrás de la pantalla, creo que sí. Entonces pudieron haberle dado más importancia a esta situación en la historia. Bueno, eso fue todo con respecto a Peach Boy River. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme en los comentarios qué opinan ustedes de esta serie, junto con alguna recomendación interesante o que les gustaría que comentáramos de los títulos que no aparecen en la lista. Nos vemos para el siguiente video.